En nuestras Biblias, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, del verso 1 hasta el verso 20, estamos en una serie llamada Ha nacido el Salvador, y el tema de nuestra predicación de hoy será Sublime Noche, Gloria en las alturas, paz a los hombres. Evangelio según San Lucas, capítulo 2, del verso 1 hasta el verso 20. Como tenemos un pasaje un poquitín más largo de lo que yo suelo predicar, para que no tengamos tanto tiempo en la lectura, yo pido que mantenga tu Biblia abierta y yo voy leyendo mientras yo voy predicando el texto, ¿vale? San Lucas capítulo 2, del verso 1 hasta el verso 20. Padre, te pido, Señor, que tú puedas hablar con nosotros por medio de tu palabra, que sea tu voz a ser oída en nuestro medio y que esta sublime noche que ha cambiado la historia pueda cambiar también nuestras vidas. Así que te pido en nombre de Jesús. Amén. Hoy celebramos nuestro culto de Navidad. A lo largo de la liturgia ya hemos leído textos que hablaban de la venida de Cristo. Hemos hablado del profeta Isaías, después del profeta Miqueas y canciones que hablan de hecho de este momento importante en la historia. En este instante, en este momento, nosotros no vamos a pensar en la Navidad bíblica exponiendo el texto del Evangelio según San Lucas. Mucho de lo que pensamos acerca de la Navidad tiene que ver con lo que tenemos en nuestra cultura, los belenes, las películas, las tarjetas de Navidad, y en cierto sentido mucho de lo que vemos allí representa de hecho lo que la Biblia habla acerca de aquella noche. Otras cosas no, por ejemplo, algo muy común en la tradición española de la Navidad es poner los reyes en la noche en que Cristo fue puesto en el pesebre, pero en el relato bíblico los reyes han llegado después, puede que años después de aquella noche. De hecho, Cristo aún era un niño. Sin embargo, en aquella noche nosotros tenemos los pastores, María y José, probablemente animales, el texto bíblico no habla, pero con certeza estaban allí, y tenemos el relato bíblico acerca de esta verdad. Entonces hoy estudiaremos un poco este texto del Evangelio según San Lucas. Ya estamos predicando en Lucas hace 2 domingos, ya hemos visto el anuncio del nacimiento de Cristo, cuando el ángel Gabriel habla con María en el capítulo 1, ya hemos visto el cántico de María en el capítulo 2, donde María alaba a Dios porque Dios ha tenido misericordia de la bajeza de su sierva, como dice María en el verso 46 del capítulo 1. Y hoy llegamos de hecho al relato del nacimiento de Cristo. Entre el texto de la semana pasada, el cántico de María, y el texto de esta semana, tenemos el relato del nacimiento de Juan el Bautista, el primo de Cristo. Sin embargo, como estamos en este periodo de Navidad, yo he saltado para llegar de hecho al nacimiento de Cristo. Y yo creo que este texto tiene 3 párrafos y cada uno de ellos pone énfasis a algunos personajes. Entonces, nosotros hablaremos hoy de la familia de Cristo, después de los ángeles y después de los pastores. Primeramente la familia, y en el relato de su familia la Biblia habla de su humilde nacimiento. Verso 1 del capítulo 2. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Y iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. De todos los evangelios que tenemos sinópticos, Mateo, Marco y Lucas, Lucas es lo más histórico porque Lucas de hecho se propone hacer un relato histórico. Entonces es el evangelio donde vamos a tener algunas notas históricas como es este verso 1 y 2 del capítulo 2. Lucas entonces habla que en un periodo donde Augusto César era emperador de Roma, él propuso un censo general donde todo el mundo tenía que ser empadronado. Sin embargo, como la cultura judía era una cultura de tribus, de familia, cada uno debería ser empadronado en la ciudad
de su clan, la ciudad de su familia, de su tribu. Entonces, siendo José y María de la tribu de Judá y siendo José de la casa de David, necesariamente José ha tenido que se desplazar de Nazaret, donde vivían, hasta la ciudad de Belén. La verdad, Belén es un pueblocillo muy chiquitillo, cerca de Jerusalén, unos 10 kilómetros de Jerusalén. Entonces, José es obligado por ley a se desplazar para ser empadronado en aquella ciudad. Entonces, en el verso 4 leemos: y subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Entonces ellos salen de su pueblo, que es Nazaret, y caminan hacia la ciudad de su nacimiento, Belén. ¿Y por qué es importante este desplazamiento? A causa de lo que hemos leído en el profeta Miqueas. El texto de Miqueas habla que vendría de Belén, Belén de Efrata, o sea, de la ciudad de Belén saldría aquel que sería el Salvador del pueblo, su Señor, el Mesías. Y en especial la identificación de José con la casa y familia de David también es importante, porque en el Antiguo Testamento las profecías bíblicas hablaban que el Mesías vendría del linaje de David, o sea, él no sería tan solo de la familia, de la casa de David, que es la palabra bíblica para tribu, o sea, de la tribu de Judá. Sin embargo, él pertenecería a la familia de David, o sea, algo más específico que de hecho tenemos aquí con José y María. Entonces el verso 5 declara: para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. O sea, por fuerza de la ley, José tiene que se desplazar estando María embarazada y probablemente cerca del final del cumplimiento del embarazo. Entonces ellos van porque tienen la necesidad de que su mujer sea empadronada con él, y la expresión bíblica desposada con él, ya he hablado semana pasada, indica que María, aunque ya estuviera casada con José, ella no había tenido relación con él. Esta es la idea de desposada, era un compromiso previo al matrimonio, la cual estaba encinta. El verso 6: y aconteció que estando ellos allí, ¿qué ocurrió? Se cumplieron los días de su alumbramiento. Es muy interesante, aunque la concepción de Cristo haya sido un milagro, su gestación fue natural. O sea, María ha tenido que tener Cristo, Jesús en su barriga, en su tripa, los 9 meses, como todas las mujeres tienen que hacer. Esta es la idea de la expresión cumplieron los días de su alumbramiento. O sea, llegó el momento de que el niño tendría que venir, y entonces leemos lo que está en el verso 7. Y dio la luz a su hijo, que, mira, primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Este verso es el más importante del primer párrafo y tenemos muchas informaciones aquí. Primeramente tenemos la información que María ha dado la luz a su hijo, que primogénito. La palabra primogénito significa que el primer de sus hijos. O sea, no tendría lógica Lucas utilizar la expresión primogénito si María tuviera tenido tan solo un hijo, porque si tuviera solo un hijo no necesitaría llamarle primogénito. O sea, María ha tenido su primer hijo, que fue Jesús. Sin embargo, como el propio relato del Evangelio declara, por ejemplo en Mateo 13:55, ella ha tenido otros hijos y Jesús ha tenido hermanos y hermanas naturales, carnales. La segunda información es que María lo envolvió en pañales, sin embargo le acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. El mesón era una posada donde viajantes, personas que peregrinaban, podían quedar una noche, 2 noches. Es probable que el mesón estaba lleno
¿Por qué? A causa del censo. Además de los trabajadores que han venido de Roma a trabajar en el censo, tenía mucha gente en la ciudad por aquellas fechas que han venido a empadronarse. O sea, algunas veces cuando hablamos de Navidad, ponemos al dueño del mesón como una persona muy mala que dijo, no tiene lugar para ti. Pero sin embargo, estaba lleno porque estaba lleno de personas como cualquier persona. Entonces, les he indicado de alguna manera un pesebre, un establo. Esta es la idea. Era un lugar donde se cuidaba los animales, tanto de lo propietario como en especial de aquellos que estaban de paso, o sea, los caballos, los burros, los animales que tenían allí. Entonces Jesús es puesto en un pesebre. El pesebre era el sitio, hasta hoy es, el sitio donde los animales comen. Yo creo sí que es probable que José organizó las cosillas, ha puesto un poquito de paja para por lo menos el niño se queda un poquito más a gusto. Sin embargo, él le acostó en un pesebre y la expresión clave aquí es porque no había lugar para ellos en el mesón. Tenemos un sitio mejor, sin embargo este sitio estaba lleno y no tenía lugar para ellos en el mesón. Algunas implicaciones de esta primera parte, una familia y su humilde nacimiento. Primera cosa que yo veo es que el nacimiento de Jesús es la comprobación de que Dios mira a la historia con ojos distintos de los nuestros. El gran rey del universo no nació en palacios llenos de riquezas, no fue puesto en una cama de finas sábanas, no, él nació en un establo, un sitio que a pesar de la belleza de las actuales tarjetas de Navidad, tengo certeza apestaba un montón, era un sitio que no era apropiado, no era un sitio para se poner un niño. Sin embargo, Dios mira la historia con otros ojos. Los hombres miran los palacios, las riquezas, las camas, las cosas finas. Dios mira la historia de otra manera y hizo nacer el gran rey del universo, aquel que la Biblia dice que llama las estrellas por su nombre, que ha puesto el mar en su límite. Este que nació, el gran rey, nació en un establo, nació y fue puesto en un pesebre. Allí, sin embargo, nació aquel que ningún palacio del mundo sería digno de su presencia, aquel que hizo los cielos y la tierra y el mar. Entonces debemos tener mucho cuidado como nosotros miramos la historia. Por veces miramos con los ojos carnales, o sea, miramos los palacios, las riquezas, las cosas. Sin embargo, debemos mirar y recordar que el gran rey del universo nació de una manera muy humilde, muy sencilla, sin embargo, con mucha gloria, con mucha presencia de Dios. Otra cosa, otra implicación, es que muchos hoy en día, a semejanza de aquel mesón, están llenos de tanta cosa que no tiene espacio para Cristo. Aquel mesón estaba lleno de personas y muchos hoy andan llenando sus casas de riquezas, placeres, bienes materiales, al punto de no más reflexionar sobre su destino eterno, sobre las cosas del alto. Entonces, una implicación es que seamos más como aquel pesebre. Que seamos más como aquel pesebre. Puede que sin belleza, puede que sin riquezas, puede que sin gloria, sin embargo con mucho espacio y mucho amor para acoger el gran rey. Que no seamos como el mesón, o sea, un sitio donde a pesar de todas las posibilidades para tener a Cristo, estaba lleno al punto del texto de decir no había lugar para ellos en el mesón. Que nuestro corazón sea como aquel pequeño pesebre y sea la morada de nuestro Cristo. Entonces, el primer momento del texto, la familia y su humilde nacimiento. El segundo momento es, el énfasis está en los ángeles y dos palabras para mí definen este segundo párrafo: gloria y paz. Veamos el verso 8. Habían pastores en la misma región
que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. O sea, era muy común en Israel por aquel entonces, era un país, era un pueblo agrícola, pecuario, se cuidaba de animales. Y se dice que alrededor de Belén tenían pastores que estaban velando y guardando en las vigilias de la noche su rebaño. Muy probablemente el rebaño no era de ellos. Ellos eran encargados de cuidar de los rebaños, porque por aquel entonces los pastores no tenían tanta, vamos a decir así, una vida digna, llena de cosas. No, eran personas muy humildes y muy sencillas. Y el verso 9 declara algo impresionante. El verso 9 dice así: y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Imaginaos, no sabemos si todos estaban despiertos o solo uno velando. Sin embargo, tenía un grupito de pastores con su rebaño toda la noche, como siempre, y se presenta delante de ellos un ángel del Señor, un ser mucho más fuerte en gloria, en majestad, en santidad y en pureza. Además que el texto dice que la gloria del Señor, o sea, la presencia del propio Dios fue tan grande que los rodeó de resplandor, y la reacción primera de estos hombres fue la que yo tendría. Ellos tuvieron gran temor. Mira, yo estoy aquí con mis ovejas y aparece un ángel del Señor que declara cosas y ellos se quedan con temor. Sin embargo, las primeras palabras del ángel ya les tranquiliza, porque el ángel dice en el verso 10: pero el ángel les dijo, no temas, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo pueblo. Ya he hablado esto algunas veces, pero una de las expresiones más repetidas de la Biblia es la expresión no temas. Y yo creo que esto está allí porque nosotros somos por naturaleza, tenemos mucho miedo, y yo hablo por mí mismo, de cosas que no están en nuestro control. Sin embargo, la Biblia dice no temas. Aquellos hombres estaban con temor y el ángel les dijo no temas. ¿Por qué? Porque os doy nuevas de gran gozo. La noticia, la buena noticia era de gran gozo, no solo para ellos, sino que será para todo el pueblo. O sea, la Navidad bíblica, el Evangelio, no es para un grupito de personas, no es para un grupito de personas privilegiadas. Sin embargo, es para toda la gente. La buena noticia de la Navidad, del nacimiento de Cristo, es para toda la gente. ¿Y por qué sería de gran gozo? En la continuación vemos el por qué será de gran gozo. Verso 11. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Tenemos mucha información en el verso 11. La primera de ellas es que ya había nacido. Ha nacido hoy. ¿Dónde? En la ciudad de David. ¿Cuál era la ciudad de David? Belén. Una cosa me llama la atención y es de gramática aquí. En el griego está lo mismo. El texto habla, os ha nacido hoy. Este os en el castellano indica vosotros. O sea, su nacimiento no tuvo que ver solo con él mismo, sino que fue una bendición para otros. Os ha nacido hoy. O sea, la finalidad, el objetivo de la Navidad no fue el propio Cristo. Él no tendría que nacer para complacer a Él mismo. Él ha tenido que nacer por nosotros. Por esto que el texto habla, os ha nacido hoy en la ciudad de David. Y entonces el ángel define Cristo con tres características, con tres atributos. Os ha nacido un Salvador, o sea, un redentor, un rescatador, aquel que ha venido a salvar su pueblo de sus pecados. La segunda palabra es, os ha nacido aquel que es Cristo. Cristo, es interesante la palabra Cristo. Mucha gente, si tú preguntas por la calle, mira, ¿cuál es el nombre de Jesús? Jesús. ¿Y su apellido? Cristo. Sin embargo, Cristo no es apellido, Cristo es título.
La palabra Cristo es la traducción griega de la palabra Mesías en hebreo, o sea que significa ungido, Mesías. O sea, al decir que Él sería el Salvador y el Cristo, el ángel está diciendo, Él es el cumplimiento de todas las promesas que hablaban de la venida de un Mesías. Sin embargo, este Salvador que es Cristo es también, ¿cuál es la última palabra? Has nacido hoy en la ciudad de Belén un Salvador que es Cristo el Señor. Esta última no nos gusta. Nos gusta tener un Salvador. Nos gusta tener un Cristo. Un Señor no. Porque el Señor tiene que ver con alguien que tengo que obedecer, alguien que tiene la preeminencia sobre mi vida, pero Cristo también es ese alguien. El que nos salva, que es Cristo, es nuestro Señor. Y esto es algo claro. Y Él continúa, 12. Y esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Ya hemos tenido el relato de que María había envuelto a Jesús y puesto en el pesebre. Ahora los ángeles declaran que ellos van a hallar el niño de esta manera. Podría acabar aquí, ya sería muy asombroso. Sin embargo, se queda todavía más asombroso. Mira el verso 13. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alaban a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad con los hombres. Es interesante que apareció de una manera repentina. Repentinamente apareció junto con el ángel y la frase es multitud de las huestes celestiales. Esa es una frase en el original que tiene plural en todas las palabras. Multitud indica muchas. Huestes es una palabra militar que estrictamente define un grupo de 10,000 soldados. Yo no creo que Lucas ha contado, no, Lucas quería decir que tenía muchos ángeles allí. Y esta multitud de las huestes celestiales hacían que alababan a Dios diciendo dos cosas: gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra, y paz en la tierra a los hombres que gozan de su buena voluntad. Estas dos palabras definen para mí lo que es el Evangelio. El Evangelio tiene que ver con un Dios que es glorificado porque, siendo bondadoso, misericordioso, santo, justo, ha tenido misericordia de nosotros a pesar de nuestros pecados y ha enviado a su Hijo a nacer, a vivir y a morir por cada uno de nosotros. Por esto la primera reacción es gloria a Dios en las alturas. Sin embargo, los ángeles pudieron añadir paz en la tierra a los hombres que gozan de su voluntad. Un predicador inglés del siglo XVII llamado Charles Spurgeon dijo algo muy interesante sobre este verso. Él dijo así: mira, los ángeles siempre han podido cantar gloria a Dios en las alturas. Los ángeles son seres criados por Dios para su servicio y que, de acuerdo con la palabra, su función primordial es alabar y glorificar a Dios. Entonces, gloria a Dios en los altos, ellos han podido decir toda su vida. Sin embargo, a causa del nacimiento de Cristo, ellos pudieron añadir una estrofa más al coro celestial. Y la estrofa número 2 fue: paz en la tierra a los hombres que gozan de su buena voluntad. Hasta Cristo, esta segunda frase no era una realidad, era una promesa. En Cristo la promesa se vuelve realidad. Paz en la tierra a los hombres que gozan de su buena voluntad. Algunas implicaciones de este segundo punto. La primera de ellas es muy clara. El niño que nació en Belén, a pesar de toda humildad de su nacimiento, era el Salvador, el Cristo y el Señor. Esta es la declaración de fe más básica de cualquier cristiano. No podemos ser cristianos si no confesamos y creemos que Cristo es Salvador, Cristo, como la propia palabra dijo, y Señor. La verdad, la expresión Señor y Salvador es una expresión que, además de estar en la Biblia en muchísimos sitios, estuvo presente en la liturgia de la iglesia desde la iglesia antigua, pasando por toda la Edad Media, la Reforma y hasta la iglesia de hoy en día. Decir que Cristo es Señor y Salvador es la base de nuestra fe.
Y esto fue lo que fue anunciado allí. Otra implicación, el Evangelio puede ser resumido en 2 palabras, gloria y paz. Gloria y paz. Gloria a Dios, que ha salvado pecadores como soy yo. Yo sé cuán pecador yo soy, cuán inmerecedor yo soy, cuán indigno yo soy. Por eso solo puedo decir gloria a Dios. Sin embargo, este Dios que es lleno de gloria ha enviado a su Hijo unigénito a proclamar paz. Y paz aquí es reconciliación con Dios. No es ausencia de guerra, ausencia de sufrimiento, no. Paz, en el contexto aquí, es la traducción de una palabra hebrea llamada shalom, que significa reconciliar, poner las cosas en su sitio original. Es esto que Cristo ha venido a hacer, reconciliar el hombre con Dios. Delante del Evangelio, los ángeles solo conseguían alabar a Dios. Y mi pregunta es, ¿cómo estamos reaccionando ante el Evangelio? A cada pesebre que miramos, a cada Belén que miramos, a cada predicación que oímos, a cada palabra, frase que de alguna manera nos exprese el Evangelio, ¿cómo hemos reaccionado? ¿Con indiferencia, con dureza o con alabanza? Diciendo Dios, gloria a Dios, porque tú eres bondadoso como los ángeles lo hicieron. La última parte del texto ya hemos visto una familia, los ángeles y ahora los pastores. Y los pastores yo resumo en 3 palabras: proclamar, meditar y glorificar. Mira el verso 15. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores dijeron uno a los otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Es interesante. Ahora ellos tenían una reacción. ¿Qué hacer? Vale, ellos vieron los ángeles cantaron, todas las cosas. La gran pregunta que se queda en el aire es: ¿qué van a hacer ellos? Y la primera cosa que ellos hacen es, ellos tienen que ver a Cristo. Ellos tienen que buscar a Cristo. Ellos tienen que seguir a Cristo. Es interesante. La primera vez que Cristo es anunciado, la reacción de los pastores es la misma que sería la marca de todos los discípulos de Cristo en el relato del Evangelio. Es dejar lo que se está haciendo y seguir a Cristo. Pedro hizo esto, Juan hizo esto, Tiago hizo esto, todos hicieron esto. Y los pastores hicieron ¿qué? Lo mismo. Ellos no se preocuparon, ¿quién van a quedar con las ovejas? ¿Cómo van a declarar? Ellos tenían que ir, ellos tenían que mirar, ellos tenían que contemplar, ellos tenían que buscar. Y el verso 16 nos dice así: vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. A mí me encanta la palabra apresuradamente aquí. Porque por veces las cosas de Dios lo hacemos si tenemos tiempo. Cuando tenemos la opción. Vale, si tengo voluntad. Pero el texto dijo que ellos apresuradamente, ellos tenían que ir ahí. Delante del Evangelio tenemos una urgencia de ir hacia Cristo. Y ellos encuentran los niños exactamente como había descrito los ángeles. María, José y al niño acostado en el pesebre. Y entonces ellos hacen la primera cosa. Y al verlo, dieron a conocer, verso 17, lo que les había dicho acerca del niño. La primera reacción es proclamar. Ellos tienen que contar. Esto es interesante. La Navidad es una novedad tan asombrosa. El Evangelio es una buena noticia tan asombrosa que aquellos que de hecho la comprenden son llamados a proclamar. Los pastores van y la primera cosa que hacen es dieron a conocer lo que se les había dicho. Y yo te digo una cosa, la Navidad hoy es mucho más comercial, es mucho más cualquier cosa que religiosa. La Navidad hoy es para que tu papá y tu mamá gaste dinero con regalos bonitos, caros, que muchas veces nuestros hijos no necesitan de ninguna manera.
Recordaos de esto, muchas veces no necesitan de nada, necesitan de vosotros como padres. Los regalos son la menor cosa que tu hijo necesita, yo te digo esto. Sin embargo, esta fecha tan bonita se volvió en algo tan solo comercial. Y como cristianos debemos recordar el sentido, el significado verdadero de la Navidad y proclamar este significado, como los pastores hicieron. Y el texto continúa diciendo, 18, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María, su madre, guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Al oír la proclamación, maravillados, boca abierta. ¿Qué se pasó? ¿Qué gloria? ¿Qué cosa más asombrosa? Pero el texto habla de que María guardaba todo en su corazón, ¿haciendo qué? Meditando en todas estas cosas. Existe una diferencia entre oír y meditar. Existe una diferencia entre leer y meditar. Existe una diferencia entre oír una predicación y estar con la cabeza en la lotería de Navidad, que es hoy, y que meditar en lo que se está siendo dicho. María guardaba en su corazón, meditando. Y yo estoy de acuerdo con la gran mayoría de los teólogos que hablan que es esta actitud de María, que yo creo que le acompañó toda su vida, que hace con que ella sea capaz de permanecer firme aun cuando su hijo, este hijo, estaba en una cruz. Solo las promesas, solo la palabra guardada en el profundo del corazón hacía María tener esta voluntad. Y el texto, el último verso declara, y volvieron los pastores haciendo ¿qué? Glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. La última reacción yo creo que es la que resume todo. Navidad es tiempo de glorificar y alabar a Dios por todo lo que oímos por medio de su palabra y por medio de la fe vimos el niño, el Cristo, que no solo nació, sino que vivió y murió por cada uno de nosotros. Algunas implicaciones, las últimas implicaciones de hoy. Y las implicaciones son cada una de las palabras. Tenemos primero el deber de proclamar. La Navidad es tiempo de proclamación. Hemos tenido la oportunidad de viernes pasado ir a Santa María, tener allí un grupito de señoras mayores. Y de todo lo que hicimos, regalos, todas las cosas, yo te digo una cosa, la mejor cosa que podríamos hacer era proclamar el Evangelio, y que por la gracia de Dios lo hicimos. Navidad es tiempo de tú con tu familia, en el próximo día 24, 25, recordar que la Navidad es Jesús, como cantaron los niños. La razón es Jesús, como cantaron los niños. Y tenemos la necesidad de contar, de hablar. Segunda cosa, tenemos la necesidad de guardar en el corazón y meditar. Nosotros vivimos en los sociólogos hablan que vivimos en la era de la información. Tenemos un montón de información, pero conocimiento tenemos mucho poco. Porque entra mucha cosa en la cabeza, pero poca se quedan en el corazón. Y yo te digo una cosa, tenemos que pensar lo que estamos poniendo en el corazón. María dijo y guardaba todas estas cosas meditando en su corazón. Guarda la palabra del Señor en tu corazón. Para los días difíciles, para los días malos. Aquellos que ya pasaron por momentos serios en su vida y que tenían su fe en Cristo, tengo la certeza que en medio del día malo, en medio de la tormenta, se han acordado de la palabra. Y esto ha tranquilizado nuestros corazones. La última cosa, adoración. Debemos glorificar a Dios por todo lo que hemos oído y visto por la Navidad. Navidad es tiempo de celebración. El Verbo se ha hecho carne, vivió entre nosotros, lleno de gloria y de verdad, y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre. Concluyendo, hemos visto 3 momentos del texto. Una familia
Y con su humilde nacimiento aprendemos que nuestro corazón necesita ser más un pesebre, aunque feucho, aunque sin gloria, aunque sin nada. Sin embargo, que nuestro corazón sea este pesebre, que acoge a Cristo todos los días, no solo en Navidad. No solo en Navidad. Segunda cosa, que podamos comprender que los ángeles declararon gloria y paz, y que estas palabras definen el Evangelio. Gloria a Dios, porque siendo quien es, ha tenido misericordia y ha enviado su Hijo para traer paz a todos aquellos que son suyos. Y por último hemos visto los pastores, y con ellos hemos aprendido que debemos proclamar, meditar y glorificar. Que por estas fechas, esta semana estará llena de cosas. Es bueno que en España la Navidad es más larga que en cualquier sitio del mundo. Va hasta 6 de enero. Tenéis hasta 6 de enero para proclamar, meditar y glorificar a Dios por tan gran noticia. Vamos a orar al Señor. Padre, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por el privilegio de predicarla en esta mañana. Y te pido, Señor, que esta verdad sea de hecho la razón de nuestra Navidad. Así que te pido en nombre de Jesús. Amén.